las notas. Señoras, señores, el título de esta conferencia, no sé si es un poco extraño, es el nacimiento renacentista de Hispanoamérica. No sé por qué tengo la impresión de que sorprende un poco a los que lo leen. Creo que no tiene mucho misterio, pero en fin trataré de explicar el poco que tenga. Se trata de lo siguiente. Las sociedades que componen Hispanoamérica se constituyen como tales sociedades en una cierta fecha histórica precisa. No olviden ustedes que no se trata de América, se trata de Hispanoamérica. Evidentemente las sociedades, las múltiples sociedades americanas existían desde mucho antes del Renacimiento, desde épocas no fáciles de determinar y muy diferentes según cada una de las partes del continente, pero lo que llamamos hoy Hispanoamérica, es decir, las sociedades que integran lo que hoy llamamos Hispanoamérica, tienen una fecha de nacimiento muy precisa, muy rigurosa, fines del siglo XV y primera mitad, sobre todo, del siglo XVI, o quizá siglo XVI completo en algunos casos. Es decir, estas sociedades tienen algunos rasgos que están condicionados por ese nacimiento, es decir, por la primera forma de instalación que han tenido. Y creo que esa condición natal de Hispanoamérica puede ser una clave para comprender su historia ulterior y también su porvenir. Significa ese nacimiento renacentista una fuente de posibilidades y al mismo tiempo un repertorio de tentaciones. Las posibilidades y los problemas de Hispanoamérica se originan parcialmente, naturalmente no todos, se originan parcialmente del hecho de que estas sociedades se constituyen en la época renacentista. Comparen ustedes la época anterior, la época que más o menos acababa de terminar, la Edad Media. La Edad Media estaba definida por una impresión de continuidad. Si ustedes consideran la Edad Media en su conjunto, parece que la variación no es muy grande. Naturalmente es un espejismo que en parte se debe a la escasez de información. La información, a medida que avanzamos en la historia, se va aumentando. Tenemos muy pocos datos del mundo antiguo, tenemos más datos, pero no muchos, de la Edad Media. A medida que se avanza en la Edad Media, la información se va haciendo más densa. Esto aumenta enormemente en la Edad Moderna. Cuando nos acercamos a nuestro tiempo, ya desde el siglo XIX, la información es enorme. Hoy es simplemente abrumadora. Hoy el gran problema del conocimiento histórico es precisamente el exceso de datos, el exceso de información. Ustedes imaginen que el historiador de cualquier guerra busca ávidamente datos sobre esa guerra. Imaginen ustedes la situación del historiador de la Segunda Guerra Mundial. Su gran enemigo, lo que le hace imposible hacer la historia de la guerra mundial es los datos. Es la increíble abundancia de datos. Están las colecciones de todos los periódicos del mundo. Están cintas magnetofónicas de innumerables textos que se radiaron. Están archivos inmensos de documentos cruzados entre las cancillerías. Hay millares y millares de libros documentados o interpretativos sobre la guerra. Un historiador no tiene tiempo en su vida no ya de leer este material, sino simplemente de leer los catálogos de este material. Lo primero que tiene que hacer es eliminar esa masa documental, esa masa de datos, para intentar hacer la historia de la guerra de 1939 a 1945. Por tanto, la lentitud de la variación histórica en la Edad Media es en gran parte una impresión que se deriva de nuestra escasez de información sobre ella. Pero de todas maneras hay ciertos rasgos objetivos que hacen que esta variación sea más lenta. Es concretamente la continuidad. La Edad Media está dominada por una enorme continuidad.
hay una estabilidad, una singular estabilidad. Dirán ustedes, estabilidad en la Edad Media. Era una época enormemente insegura. Las contingencias que sobrevenían a un hombre medieval eran tales, tan graves y tan frecuentes que probablemente hoy nos parecerían insoportables. Sí, es cierto. La vida era enormemente insegura, era inestable. Lo que era estable era la forma de la vida. La forma de la vida medieval es estable, es segura. Es decir, lo que se espera es casi constante, es estable. El hombre medieval cuenta con la inseguridad. Le parece algo absolutamente normal, le parece segura, paradójicamente. Y entonces las vidas medievales son vidas incardinadas, son vidas arraigadas en esa forma de estabilidad de la configuración general de la vida, aunque no de sus contenidos. Hay otro rasgo muy característico, y es que el hombre medieval vive en comunidad, pero no vive en masa, no hay masas. Entre otras razones porque hay muy pocos hombres, las poblaciones medievales son mínimas, no hay grandes ciudades en la Edad Media. Los países más densamente poblados como los de Europa tienen poblaciones muy pequeñas. Se trata, por tanto, de comunidad, pero no de masas. Y además se vive de una manera credencial. Las creencias tienen un enorme peso en la vida medieval. Las creencias tienen un peso enorme en toda forma de vida humana. En todas tienen mucha más importancia que las ideas. Pero en la Edad Media mucho más que en otras épocas. Mucho más, por ejemplo, que en la Edad Moderna. Si ustedes, por ejemplo, consideran la Edad Media como una convivencia frecuentemente polémica entre cristianos, musulmanes y judíos, encuentran ustedes que estos hombres no creen lo mismo, o por eso se contraponen y por eso luchan. No creen lo mismo, pero creen de la misma manera. Tienen el mismo tipo de creencia, son hombres del libro, son religiones del libro. El cristiano, el musulmán y el judío difieren por los contenidos de su creencia, pero la creencia tiene el mismo tipo y la misma estructura. Lo mismo ocurre con el uso de la razón. La Edad Media es una de las épocas más racionalistas de la historia. Es un equívoco el que se hagan reproches en el Renacimiento a la Edad Media en nombre de la razón, cuando los escritores, los pensadores renacentistas parecen casi poetas o autores de ficción comparados con la severidad racional de los escolásticos medievales. Lo que pasa es que una vez más funciona el elemento credencial. El pensador medieval aplica con enorme agudeza y rigor la razón a una realidad que se le presenta en forma credencial y concretamente en forma de revelación, lo cual desorienta al hombre moderno y en cierto modo lo irrita. Es la razón, por ejemplo, de la tremenda irritación que produce el aristotelismo desde el Renacimiento. Dirán ustedes cómo una época tan entusiasmada por lo griego como es el Renacimiento se irrita frente al máximo filósofo, uno de los dos más grandes filósofos de Grecia. No es exactamente esto. Lo que le irrita al hombre renacentista o moderno, sin acabar de darse cuenta de ello, es el uso credencial de Aristóteles que la Edad Media había hecho. Esta es la cuestión. Pues bien, el Renacimiento es ambiguo. Piensen ustedes en que esa misma palabra renacimiento, que es una palabra reciente, se usa desde el siglo XIX, pero se aplica muy certeramente, por eso ha tenido un triunfo arraigado profundamente en la interpretación de esta época. Renacimiento, parece que hay una contradicción. Re indica volver. Renacimiento es volver a nacer. Pero nacer es justamente lo nuevo, es la innovación absoluta. Claro, es la fórmula de la continuidad histórica.
Renacer quiere decir volver a empezar. O seguir empezando, como ustedes quieran tomarlo. Es una época polémica. Es la época polémica por excelencia. Ustedes recuerdan quizá que Ortega distinguía entre las generaciones que llamaba cumulativas, aquellas generaciones que se añaden a la anterior, que continúan con matices diferentes la actitud de la obra de la generación anterior, y aquellas que se oponen a la anterior, que rompen con ella y se oponen a ella. Son las generaciones polémicas. Pues bien, las épocas, las grandes épocas históricas, son más o menos polémicas, todas son en alguna medida polémicas, pero el Renacimiento lo es de un modo especial. El Renacimiento consiste, en cierto modo, en oponerse a la Edad Media. A veces he dicho que lo que entra en crisis en el Renacimiento es la religión, y se ha hablado del Renacimiento como de una época irreligiosa. Esto simplemente no tiene sentido. Es una de las épocas más religiosas de la historia. Imaginen ustedes que es la época en que se inician las guerras religiosas, en que los hombres se matan por cuestiones de religión, en que florecen movimientos religiosos importantísimos, ya desde los movimientos místicos de Flandes, por ejemplo, desde el siglo XV, y toda la reforma protestante y la contrarreforma católica y las nuevas órdenes religiosas, los carmelitas descalzos o los jesuitas, etc. Es una época en que la religión tiene una importancia extraordinaria en la vida europea. Lo que ocurre es que se ha alterado en el Renacimiento la forma credencial de la religión. Y sobreviene una crisis general de las creencias, ante todo porque hay multitud de temas respecto a las cuales no se está en ninguna creencia. La crisis de las creencias puede venir de que una creencia falle, de que una creencia resulte falsa, de que se quebrante, o, de un modo mucho más elemental, de que no haya creencia respecto a algo nuevo. Cuando irrumpe en la realidad de la vida algo nuevo, normalmente no estoy en un estado de creencia previo respecto de ella. En una época de innovación frecuente y acelerada, la crisis de las creencias es absolutamente inevitable, por razones, diríamos, formales, por razones de configuración. Entonces, al haber muchos temas respecto de los cuales no hay creencias, se produce una dilatación de la vida. Esa dilatación de la vida hace que el hombre se sienta en un sentido triunfante, gozoso, lleno de ánimo y al mismo tiempo desorientado, perdido. Perdido entre novedades, perdido justamente entre realidades hacia las cuales va lleno de entusiasmo. Es decir, hay una situación de embriaguez característica del hombre renacentista. Sin embargo, la situación es muy paradójica, porque si ustedes le preguntan a un hombre del Renacimiento, especialmente del Renacimiento en sentido estricto, del primer Renacimiento, del que coincide con el nacimiento de América, si ustedes le preguntan qué es lo nuevo, este hombre se vuelve y señala las ruinas romanas y griegas, los textos clásicos, griegos y latinos, que llegan en gran parte de Oriente, del Imperio Bizantino dominado por los turcos, que se difunden por medio de la imprenta, que alcanzan a zonas de la sociedad europea a las cuales no habían llegado antes. Es decir, que lo nuevo para el hombre del siglo XV es lo antiguo, curiosamente. Y esta es la situación que lleva a lo que podríamos llamar la indignación renacentista frente a la Edad Media. La Edad Media suscita un elemento de indignación.
toda la literatura de los humanistas, incluso hasta Leibniz. Leibniz ya muy avanzado el siglo XVII e incluso a comienzos del siglo XVIII. Leibniz, cuando habla de la escolástica, que él estimaba más que nadie, que ha redescubierto, dice que está oculto algún oro en este estiércol de la barbarie escolástica. Hay una indignación frente a la Edad Media, la encuentran primitiva. Nosotros, que tenemos un conocimiento de la Edad Media muy superior al que se tenía entonces, encontramos la Edad Media enormemente compleja, la encontramos rica, la encontramos refinada. Recuerden ustedes el verso famoso de Baudelaire, Le Moyen Âge énorme et délicat. Estaríamos más cerca de esta actitud. Y sin embargo, los renacentistas tienen razón también. Es primitiva porque es limitada. La Edad Media es limitada. Esto se puede decir de dos maneras. Se puede decir afirmativamente, elogiosamente, tiene límites. Ustedes saben, por ejemplo, que para un griego la ausencia de límites era algo negativo, era el apeiron, lo que no tiene límites, lo que no tiene figura, lo que no está configurado. Pero para el hombre del Renacimiento no. El hombre del Renacimiento pone su vida a una carta que es el infinito. El infinito es lo que no tiene límites. Y justamente esta limitación de la Edad Media, esta especie de habas contadas, aunque sean muchas habas, esto les parece una forma de primitivismo. Para el hombre del Renacimiento el mundo no está dado. No está dado, simplemente. No es algo previsto. Es una incógnita. Es algo que se puede dilatar indefinidamente. Es por consiguiente algo que hay que descubrir. Lo cual no tenía sentido dentro de la imagen medieval del mundo. Claro, por eso el Renacimiento es la época de las exploraciones, es la época de los descubrimientos, y no por casualidad. ¿Por qué se descubre América en 1492 y no 100 años antes o 200 años antes? Dirán ustedes, es que había razones a fines del siglo XV que no había habido antes. ¿Razones de qué tipo? ¿Razones económicas, por ejemplo? Evidentemente no. ¿Es que se trataba de llevar a otro continente un exceso de población? Europa estaba muy poco poblada. Europa estaba despobladísima. La población de España en el momento del descubrimiento de América probablemente no pasaba de 7 millones de habitantes. Inglaterra tenía más o menos 2 o poco más. Todas las islas británicas en conjunto seguramente no pasaban de 3. La población de Francia, que era enorme, Francia era un país de gran población porque tenía una agricultura muy rica y la población era una fuente de riqueza, probablemente debió llegar a unos 14 millones, quizá, y tampoco más. No había razones económicas o de exceso de población, al contrario. El gran problema es que la población de América significa una sangría demográfica para Europa, para España lo fue atroz. Se trataría de las técnicas. Las técnicas eran muy elementales. Las técnicas eran unas técnicas elementalísimas, muy semejantes a las de los siglos anteriores. El Atlántico se cruzó en unos barcos en los cuales nos daría algún reparo embarcarnos en el estanque del Retiro. ¿Es que no se hubiera podido ir a América 1 o 2 siglos antes? Sí. Bueno, es que incluso parece que se fue. Según nos anuncian ahora cada 15 días, los vikingos, Erik el Rojo o quien fuera, estuvo en América antes.
entonces que se podía ir. Claro, lo interesante del caso es que si los vikingos estuvieron en América, o Erik el Rojo, o quien fuera, lo que no hicieron fue descubrir América. Ah, ¿estuvieron en América? Sí, quizá, y no pasó nada. Lo interesante es que si estuvieron no pasó nada. No pasó nada hasta que llegó allí Colón con un puñado de españoles. Es decir, que el descubrimiento de América se produce precisamente en la época en que la actitud del hombre europeo es la actitud del descubrimiento. Entonces es cuando justamente se produce este descubrimiento. Y además lo hacen españoles y portugueses, porque estaban precisamente en la vanguardia de la innovación. No olviden ustedes que en la práctica, en la realidad misma, España y Portugal están en vanguardia. España y Portugal son las primeras naciones, en el sentido moderno de la palabra. Son las dos primeras naciones que forman un Estado, en el sentido del Estado moderno, con su consecuencia extraordinaria de eficacia. Además, principalmente España, pero Portugal secundariamente también, habían tenido la experiencia del otro, es decir, la convivencia secular con musulmanes y judíos. La convivencia con los árabes y la presencia de los judíos había hecho que, en lugar de ser países homogéneos, países puramente europeos, meramente cristianos, hubieran tenido la experiencia y el contacto del otro, de otra forma de humanidad. Por esta razón son España y Portugal los que inician esta actitud que va a llevar al nacimiento del Nuevo Mundo. Hacen descubrimientos geográficos cuando la vida se presentaba como descubrimiento. Es por consiguiente la forma de la vida, esa forma de vida renacentista, la que hace posible la realización de los descubrimientos. Busquen ustedes una comparación para entender esto que para el hombre de nuestra época es muy clara. Para el hombre durante milenios y milenios, la Tierra ha sido el mundo, simplemente el mundo. El hombre se ha sentido en la Tierra como el mundo sin más. Hasta que ha habido un momento en que ha cruzado por la mente del hombre la idea de que quizá se podría salir de la Tierra. Era una idea fugaz y no muy seria. Pero poco a poco esto ha ido convirtiéndose en algo más grave, se ha ido formalizando. ¿Recuerdan ustedes cómo don Juan Tenorio, siempre el Tenorio sirve para toda situación vital, cómo don Juan Tenorio cuenta el nacimiento de su enamoramiento de doña Inés? Empezó por una apuesta, siguió por un devaneo, engendró luego un deseo y hoy me quema el corazón, dice don Juan, se lo dice a Brígida. Esto es lo que le ha pasado al hombre. Se ha sentido precisamente en prisión, en la tierra, porque no podía salir. Se puede decir, ¿y qué falta le hacía? Eso es lo que el hombre ha pensado durante miles y miles de años. ¿Qué falta le hacía? Pero hay un momento en que se le ocurre que podría salir y empieza a desearlo. Empieza a producirse un sentimiento de prisión. ¿Y qué pasa? Pues que ya tienen ustedes al hombre en la luna. Ya lo ha conseguido. Ya se ha escapado de la prisión. Como ven ustedes, las realizaciones fácticas dependen de los deseos humanos, dependen de la actitud que el hombre tiene, es decir, de la configuración que va tomando su vida. El hombre no hubiera ido a la luna, absolutamente no hubiera ido jamás a la luna, si
si no hubiera tenido el deseo de evadirse, de escapar a esta prisión convexa que es la Tierra. Del mismo modo, el renacentista tiene una actitud que pudiéramos llamar heurística, una actitud de encontrar, una actitud de descubrir. Y entonces tiene que inventar siempre, tiene que inventar por lo pronto su propia forma de ser antiguo. El renacentista, cuando vuelve los ojos a la antigüedad clásica, lo que está haciendo, hoy lo sabemos bien, es innovar. Y cuando hace una arquitectura que intenta imitar la arquitectura clásica, romana y griega, o cuando intenta hacer una escultura cuya finalidad sería reproducir la escultura de la antigüedad, está haciendo naturalmente una arquitectura y una escultura nuevas, absolutamente originales. Se produce pues este fenómeno que llamaba la dilatación de la vida. Es un fenómeno sumamente singular. Cuando las fronteras cambian, da la impresión de que no hay fronteras. Es curioso, hace muchísimos años, en plena guerra civil, publiqué yo un ensayo que se titulaba Marco Aurelio o la exageración. Y comentaba un texto de Marco Aurelio que dice: mi ciudad y mi patria, como Antonino, es Roma, pero como hombre es el mundo. Es una de las primeras formulaciones del cosmopolitismo. El hombre, ciudadano del mundo. Mi patria es el mundo. Bueno, no es verdad. Por eso decía yo que Marco Aurelio era un exagerado. Su patria como Antonino es Roma, y como hombre el mundo, todavía no. El mundo no era una unidad todavía, ni lo es todavía hoy. Lo que era la unidad del mundo en tiempo de Marco Aurelio era el Imperio Romano. Ah, eso sí. No el mundo todavía. ¿Qué tenía que ver con el resto del mundo? ¿Es que era su patria? ¿Era la sociedad a la cual pertenecía? No, pero el Imperio Romano sí. Nuestro mundo ha sido Europa. Hoy ya no. Hoy es un poco más grande, es Occidente. Pero el mundo todavía no es. Todavía no entero. Ocurre lo mismo con las vigencias, con los usos, con las normas. Cuando cambian, parece que ya no las hay. O, por ejemplo, hay muchas normas, por ejemplo, morales o simplemente sociales, que se han quebrantado, que se han desvanecido en estos años. Entonces el hombre tiene la impresión de que ya no hay normas. Todo está permitido. Recuerdo que Ortega citaba con mucha gracia en 1930, en La rebelión de las masas, contaba aquel pequeño cuento gitano. Decía: el gitano se fue a confesar, pero el cura precavido le preguntó si sabía los mandamientos. Y el gitano le contestó: «Miste, padre, yo los iba a aprender, pero he oído un rum rum de que los iban a quitar». Es la situación del hombre actual, que ha oído un rum rum de que van a quitar los mandamientos. Todos los mandamientos. Bueno, no. El hombre actual está lleno de mandamientos. ¿Y qué mandamientos? ¿Y cómo imperan? Lo que pasa es que son otros. No son exactamente los mismos. Imaginen ustedes los jóvenes. Están sometidos a la disciplina férrea de mandamientos, que no son los de hace 30 años, pero son mucho más eficaces, mucho más duros, mucho más imperativos. Esta actitud de que se han roto las fronteras, esta pasión por el infinito, es una pasión que no acabamos de comprender. Ustedes piensen, por ejemplo, que para el hombre actual el infinito es un concepto primariamente matemático. Es un símbolo que es como un 8 acostado, un concepto matemático un poco difícil, que está a la base del cálculo diferencial y del cálculo integral, del cálculo infinitesimal. Poco más. No nos damos cuenta de la conmoción que produce al hombre del Renacimiento la palabra infinito.
cómo se dejó quemar Giordano Bruno en 1600 por la pasión del infinito universo e mondi. Es una impresión que un español expresaría con la frase ancha es Castilla. Ancha es Castilla. Esto es justamente lo que siente el hombre del Renacimiento. Ancho es el mundo, porque se está dilatando, porque no tiene límites. Es simplemente el símbolo del escudo de España. Non plus ultra. Las columnas de Hércules, el Finisterre, en todas partes. En el occidente europeo hay un lugar que se llama Finisterre, Finisterre, Land's End, como quieran ustedes. Pues bien, se arranca el non y la cosa queda clara. Plus ultra es nuestra divisa desde el descubrimiento de América. Precisamente, ancha es Castilla, al mundo se le quita el non y es más allá. En definitiva, plus ultra, ese debió ser el símbolo del Renacimiento, el lema del Renacimiento como tal. Imaginen ustedes la conmoción vital que produce Copérnico. Dense cuenta de lo que significaba la astronomía, que es la cuestión candente. Ustedes piensen los problemas teológicos, porque eran morales, porque eran políticos, que plantea el copernicanismo. Piensen ustedes Galileo y la famosa retractación de Galileo impuesta en 1633. Piensen que todavía en 1781, cuando Kant, en su crítica de la razón pura, va a bautizar metafóricamente, también Kant era hombre de metáforas, el fantástico cambio que ha impreso la filosofía, le llama Die Kopernikanische Wendung, el giro copernicano. Va a hacer con la filosofía algo parecido a lo que hizo con la astronomía y con la manera de sentirse el hombre en la Tierra y en el espacio, Copérnico. Algo muy parecido a lo que hace Colón. Y entonces, justamente, cuando aparece América, es algo distinto, es algo enteramente distinto, es el nuevo mundo. Fíjense ustedes que es el nuevo mundo, no se llamaba nuevo mundo a los mundos desconocidos. El hombre europeo sabía muy poco de África y muy poco de Asia. La inmensa parte de estos continentes era absolutamente desconocida. Sin embargo, el nuevo mundo es América, porque es el mundo que irrumpe en el escenario histórico justamente cuando el hombre está en temple de innovación, cuando para él hay cosas nuevas. Pero es distinto en muchos sentidos. Hay unos hombres, los indios americanos, de los cuales cabe preguntarse si para ellos es válida o no la redención. Y se pregunta, cabe preguntarse si son hombres o no. Sí, son hombres, ciertamente, así, pero entonces se han ampliado los límites de lo humano. Recuerden ustedes la respuesta afirmativa de Lope de Gómara en la fantástica dedicatoria a Carlos V de su historia. Todos son hijos de Adán y Eva y son por tanto hombres como nosotros, salvo el color, que no tiene importancia. Hay una afirmación rotunda, absolutamente rotunda, de la humanidad de los indios y de la profunda igualdad con nosotros. Pero hay que decirlo, porque podía no serlo. Se ha dilatado lo humano y esto lleva automáticamente a una actitud historicista. La historia va a ser desde entonces distinta, tiene otra sustantividad. Ustedes imaginen lo que era la historia para el hombre medieval. Y lo que en cierto modo sigue siendo mucho tiempo después, todavía esto resuena en Bossuet, a fines del siglo XVII. Y la historia es primariamente lo que se llamaba historia sagrada. Tiene una serie de etapas. La creación, el pecado original, la redención,
el reino de la gracia, el juicio final. Es algo que empieza y termina. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Es dudoso, pero se tiene la impresión de que pronto. Ustedes saben, por ejemplo, que durante siglos ha circulado en los libros con muy poco fundamento, incluso con muy poco fundamento escriturístico, pero ha circulado la fecha de la creación del mundo, el año 4004 antes de Cristo, ni más ni menos. ¿Y cuándo será el juicio final? No se sabe, pero ha habido una actitud milenarista, una actitud del hombre que ha estado esperando o temiendo que el mundo iba a terminar pronto. Es decir, la historia se presenta como algo breve, relativamente breve, y cuyo argumento está dado. Pues ahora aparece algo completamente distinto. Aparece un mundo no cristiano. Absolutamente no cristiano. Ajeno a la historia sagrada. Que ha tenido una historia que no interfiere ni tiene conexión con la historia de Europa. Piensen ustedes que los otros pueblos, los pueblos asiáticos o africanos, habían tenido relaciones más o menos remotas. Podemos establecer un sistema de conexiones muy tenues, muy débiles, entre el mundo clásico, el mundo europeo, y el resto de los continentes del mundo antiguo. Yo diría que hay una comparación, si quieren ustedes, un poco extraña, pero que iluminaría lo que quiero decir. Ustedes piensen, por ejemplo, en todas las historias subordinadas, las narraciones secundarias del Quijote. Todas tienen que ver algo con el Quijote. Pues es evidente que el cautivo, o Fernando y Dorotea, Luscinda y Cardenio, etc., todos son personajes. No tienen nada que ver con el Quijote, evidentemente, pero tienen que ver sus personajes porque aparecen en la venta, porque hablan con Don Quijote, porque hablan con Sancho, porque están con el cura. Lo único que no tiene nada que ver es el curioso impertinente. El curioso impertinente no. El curioso impertinente es un libro que se pone a leer el cura, que ha encontrado en la venta y se pone a leerlo. Es absolutamente algo ajeno. Es otro plano de realidad. No tiene que ver. Pues bien, eso pasa con América. No hay conexión. No se conoce ninguna conexión. Por mucho que extendamos la mirada en un sentido o en otro, no encontramos América. En ese sentido es el nuevo mundo. Y esto, evidentemente, afecta al sentido mismo del humanismo. No olviden ustedes que América sirvió de preocupación a los humanistas en muchos sentidos, antropológicamente, jurídicamente, moralmente. El problema de la preocupación moral, teológica y moral en España acerca de la licitud de la conquista, y si se debe llamar conquista o no, la palabra conquista es molesta, se habla de veces de pacificación, el problema de la evangelización y de sus límites y de sus derechos, la mala conciencia con que España conquista y coloniza América, y al mismo tiempo la conciencia de deber, de tener que hacerlo. La situación dramática de no estar seguros de tener derecho a hacerlo, y estar seguros de tener el deber de hacerlo. Esta es la cuestión. Es una actitud absolutamente característica del Renacimiento. Aparece la técnica, la nueva técnica en el desarrollo de América. Una técnica que empieza por ser un juego. No olviden ustedes un concepto que se ha olvidado totalmente, pero los que tenemos mi edad o más, nos acordamos de que los libros hablaban mucho, cuando yo era niño, de física recreativa. Física recreativa. Esto nos hace reír un poco, pero la física ha sido primariamente física recreativa. La física era una cosa muy divertida. La gente jugaba a la física, como se juega con el mecano. Se hacían aparatos, se hacían experimentos que eran tan divertidos.
todavía hasta el siglo XVIII, el que más y el que menos, el que podía, los ilustrados tenían su gabinete de física, su pequeño museo de ciencias naturales. Es un juego. Pero al mismo tiempo aparece un concepto distinto, un concepto muy poco medieval, el concepto de eficacia. Hay una serie de palabras en todas las lenguas, palabras no fáciles de traducir. Cuando hay una palabra, cuando ustedes encuentran una palabra en una lengua que no tiene buena traducción en otras, sospechen que hay algo interesante. Suele haber algún secreto de familia, ¿no? Las palabras que dan valoraciones. Por ejemplo, no se puede traducir la palabra griega kalokagazos. No hay manera de traducirlo. ¿Cómo traducen ustedes hidalgo? Evidentemente no. Si ustedes dicen gentleman, es intraducible. Se pueden traducir sus componentes y entonces dicen ustedes gentilhombre. ¿Pero qué tiene que ver? O gentilhomme, pero es bien distinto. Pues bien, hay palabras, la palabra performance, la palabra alemana Leistung, tan difíciles de traducir siempre. En español diríamos rendimiento, que es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Cada uno tiene su etimología y tiene su argumento interno. Cuando cambia, yo diría que se produce la instalación en el movimiento, la instalación en el cambio. La palabra estado viene del verbo estar. El estado es status. Sí, pero resulta que el estado se entiende en el Renacimiento como empresa. El status se convierte en empresa. Es algo dinámico frente a qué. ¿Cuál sería el concepto medieval característico? Orden. Ordo. Esta es la gran palabra medieval. Frente a esto, la empresa renacentista. Piensen ustedes, por ejemplo, en la unión de Castilla y Aragón, unos años antes del descubrimiento de América. Es una unión que da como resultado la invención de una nueva realidad, España. No se trata de una mera anexión, se trata de Castilla, que era mucho más grande, absorba o anexione a Aragón. No hay tal. Castilla y Aragón permanecen dentro de España. Y aparece una realidad nueva y bien distinta, que las engloba a las dos. Inmediatamente se produce, en 10 años, fue una guerra relámpago, un blitzkrieg, la conquista de Granada. Ustedes fíjense que la reconquista era algo lentísimo, era más o menos hacer que hacemos, o desde 1350, desde Alfonso XI no se había hecho prácticamente nada. En 10 años se acaba con Granada. Y ustedes, si se dan ustedes una vuelta por Granada, verán ustedes que lo de menos serán los moros. Ustedes imaginen el terreno, lo que es conquistar Granada. Bueno, en 10 años. Es decir, eso sí que fue Leistung, eso sí que fue eficacia, rendimiento. E inmediatamente después, la proyección exterior. El descubrimiento de América. ¿Cuál fue el impulso, el estímulo fundamental? Para Isabel la Católica, sin duda ninguna, la evangelización. La evangelización de unos indios desconocidos para los cuales estaba escribiendo Nebrija su gramática castellana antes del descubrimiento. ¿Y por qué esa urgencia? ¿Por qué hay que evangelizar a los indios? Bueno, dirán ustedes, un cristiano debe evangelizar. ¡Ay de mí, si no evangelizare! Sí. Ite, docete, omnes gentes. Sí, está muy bien. Pero ¿y por qué no se había ocurrido evangelizar a los negros? Que estaban ahí, en África, cerca, desde siempre. Bueno, precisamente por eso, porque estaban desde siempre. Esta es la cuestión. El hombre se mueve
con ciertos estímulos cuando actúan para él como estímulos. Ustedes imaginen, por ejemplo, la caza. Hay un ensayo espléndido de Ortega sobre la caza, publicado hace 35 años más o menos, en el cual se analiza este fenómeno humano profundísimo de una manera apasionante. Supongamos que yo los invito a ustedes a venir a una granja avícola conmigo y una escopeta a cazar gallinas. ¿Qué les parece? Yo dudo mucho que ustedes vengan a cazar gallinas conmigo. ¿Por qué no se pueden cazar gallinas? No se pueden cazar gallinas simplemente porque las gallinas se dejan cazar. Esta es la cuestión. Las gallinas no son caza. No son caza porque se dejan matar. Se dejan matar o se dejan coger. Y por tanto no puedo cazarlas. Lo primero que hace falta para cazar es que no haya caza. Cuando un cazador sale con la escopeta al monte, lo primero que pasa es que no ve caza por ningún sitio. No hay caza. Y tiene que estar deshojándose y andando kilómetros para ver si ve alguna pieza, una perdiz, o un conejo, o un jabalí, o un ciervo, o un tigre, o lo que sea. Y en segundo lugar, esa pieza, si aparece, se marcha, huye, se esconde, o me ataca. Es decir, no se deja cazar. Y entonces, naturalmente, yo la cazo, claro. Hago todo lo posible por cazarla, pero si se deja, no la cazo. Esta es la situación paradójica. Con el amor pasa algo muy parecido. Y se están produciendo unos cambios en esta época que me parecen simplemente aterradores. Bueno, pero es otro tema, es para otra conferencia entera y mucho más complicada que esta. Pues bien, los indios americanos aparecen como caza, aparecen como presa, aparecen como materia de cristianización. Son cristianizables porque entran en escena histórica justamente durante el Renacimiento, cuando el mundo es empresa. Por eso, el europeo se comporta con ellos de una manera completamente distinta de cómo se comporta con los negros o con los asiáticos, a los cuales no intenta evangelizar. Hay alguna excepción. Por ejemplo, Raimundo Lulio, o Ramón Llull, como ustedes prefieran, que se pasó la vida, y parece que le costó la vida, el intentar evangelizar a los sarracenos del norte de África. ¿Y si fuera a resultar que Raimundo Lulio era un alma renacentista a destiempo? Es curioso. Qué casualidad. Ustedes saben que las lenguas vivas, las lenguas que se llamaban vulgares, no se usaban en la Edad Media para el pensamiento. Se usaba el latín. Es la lengua de los cultos. Sí, pero en España, a finales del siglo XIII, se usan dos lenguas, nada menos que dos. Alfonso el Sabio, el castellano, Ramón Llull, el catalán, mallorquín. Curioso. Y luego se olvida, luego se abandona, no sigue, la cosa no sigue. Hay grandes interrupciones, en fin. ¿No será que Raimundo Lulio era un alma renacentista y anticipaba esa actitud? Pues bien, este es el nacimiento de la primera América, de la América española. Comprenderán ustedes que parece claro, parece normal que fuera distinta de la otra. No olviden ustedes que la América inglesa nace mucho después. Nace en el siglo XVII. Empieza a nacer, porque se dilata lentamente. Ustedes piensen que mientras Hispanoamérica, en el plazo de, digamos, entre 50 y 60 años, los españoles están desde más o menos California hasta lo que hoy es Chile y la Argentina, todavía en el siglo XVIII. En América del Norte no existen establecimientos ingleses o holandeses o franceses más que en una pequeña zona de la costa este, de la costa atlántica, que después se van dilatando lentamente. Es algo completamente distinto.
Por eso en Hispanoamérica no hubo colonias. Nunca hubo colonias. Esa expresión época colonial, por ejemplo, que se emplea muchas veces, es una expresión absolutamente inexacta. Es una expresión introducida por los hispanoamericanos para interpretar después de la independencia su pasado anterior. Y lo hacen justamente a imitación de la colonización francesa o inglesa, especialmente, o belga, del siglo XIX. Algo enteramente distinto, completamente distinto. Lo que había era reinos. En Felipe IV, en tiempo de Felipe IV, por ejemplo, los documentos del conde duque de Olivares, acabo de leer una colección interesantísima de documentos del conde duque de Olivares, se habla de estos reinos y esos reinos, o aquellos reinos. Son los reinos europeos y los reinos americanos de la monarquía española, o la monarquía católica, como ustedes quieran. Felipe IV y Olivares constantemente hablan de estos reinos y aquellos reinos, o esos reinos. Y adviertan ustedes que esto es una diferencia fundamental, porque las colonias no tienen historia. Los reinos sí. Lo que pasa es que los hispanoamericanos han tendido, desde la independencia, a olvidar su propia historia, porque han tratado de entenderse como colonias de España y no como reinos de la monarquía católica. Fíjense ustedes que si se hubiera dicho que eran de España, esto hubiera parecido absurdo. Las Indias no dependían de España, dependían del rey que era rey de España. Es decir, era rey de Castilla y León y de Aragón, y por tanto Cataluña y Valencia, y de Flandes, y Nápoles, y Sicilia, y el Milanesado, y las Filipinas. No eran por tanto de España, sino del rey que era de todos esos reinos. Es una perspectiva falsa sobre la historia que naturalmente perturba la proyección del futuro. Hay una historia de los pueblos que componen Hispanoamérica. Hay una historia, y una historia apasionante, y una historia interesantísima de los virreinatos, que no eran colonias, sino partes de esa monarquía total. Es como si dijeran ustedes que Castilla no tenía historia, o que Aragón no tenía historia, porque no la tenía solo, no la tenía cada uno de ellos separado, aislado. Si ustedes preguntan por la historia de México, entre 1500 y tantos y 1800, evidentemente México tenía historia, interesantísima historia. Lo que pasa es que no era solo de México, no era la historia de México aislado. Tampoco tiene una historia León aislada. Pero León tiene historia, León es una realidad absolutamente histórica. O Andalucía, o Sicilia. Esta es la cuestión, es un cambio de perspectiva que yo les invitaría a realizar para mirar de otra manera la realidad hispanoamericana y la realidad española, por supuesto. Ahora bien, lo característico de Hispanoamérica y de España, lo característico del mundo hispánico en conjunto, si ustedes pidieran una palabra sola para definir el mundo hispánico, probablemente ustedes emplearían esta: inestabilidad. Inseguridad. Es un carácter del Renacimiento, lo hemos visto. Frente a la seguridad, frente a la estabilidad de la forma de la vida medieval, aparece la inseguridad, la inestabilidad de la forma de la vida renacentista. Ortega citaba muchas veces aquel caballero borgoñón
que llevaba en su escudo una divisa: Rien ne m'assure que la chose incertaine. Nada me es seguro sino la cosa incierta. Y hay un texto espléndido de Shakespeare, que es una divisa todavía renacentista, pero podía ser la divisa del hombre como tal, que dice literalmente: pues ya lo sabéis todos, la seguridad es el enemigo más principal de los mortales. Pues bien, Hispanoamérica lleva ese carácter desde su bautismo. La inseguridad renacentista la acompaña. Ahora, esa inseguridad no fue tanta mientras fue el conjunto de esos reinos. Adviertan ustedes que si se estudia la historia de la América hispánica en la época virreinal, resulta pasmosa la estabilidad de estas sociedades en movimiento y desarrollo. Ustedes imaginen que son sociedades sumamente complejas. Son sociedades con poblaciones indias muy varias, muy distintas, que habían estado en estado de permanente lucha entre sí hasta la conquista española. No olviden esto, que es un capítulo importante, que después tienen en muchas partes, aunque no en todas, una aportación africana muy grande, la esclavitud. No es homogénea, pero es muy grande. Que hay una constante emigración, por lo pronto española, primero castellana, en el sentido del Reino de Castilla. Es decir, son extremeños y andaluces, castellanos viejos y nuevos, vascos. Después gallegos, catalanes, valencianos, aragoneses, mallorquines, bueno, canarios por supuesto desde el principio. Con capas distintas de emigración española que se pueden seguir por razones lingüísticas, fonéticas o de apellidos, etcétera, se puede estudiar muy bien. Y por tanto hay una variación profunda en la constitución de estas sociedades hispanoamericanas. Pero además, después hay las grandes inmigraciones de otros pueblos no españoles, no hispánicos. Y sin embargo, a pesar de esto, a pesar de estos cambios constantes, hay un enorme equilibrio, no inmovilidad. Hay equilibrio en las sociedades de Hispanoamérica durante todo el tiempo virreinal. Pero además habría que añadir esto, y es que Hispanoamérica, hasta fines del siglo XVIII, no fue inferior a la otra América, en ningún sentido. Piensen ustedes que en cuanto a la población, la riqueza, el desarrollo urbano, el refinamiento, la existencia de universidades, de bibliotecas, de imprentas, de catedrales, no había comparación posible entre la América hispánica y la América del Norte, la América inglesa o francesa. Es que se puede comparar ni de lejos hasta 1800 una ciudad como Santo Domingo, primero, o como México, Lima, La Habana, Caracas, Buenos Aires, se pueden comparar con lo que era Boston, o Nueva York, o Filadelfia, o Baltimore. Absolutamente es incomparable. En 1551 hay dos universidades, una en México y otra en Lima. La primera universidad americana es la de Harvard, que es de 1636, y Yale es de 1701. Siento decir que Harvard y Yale son muy superiores hoy a cualquier universidad hispánica. Lo siento mucho. Las dos cosas son igualmente verdad. Esta es la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no había inferioridad? ¿Y por qué la ha habido después? Ah, sí, después ha habido muchas inferioridades. Pero no las había habido. Desde ningún punto de vista había inferioridad de la América hispánica respecto de la América inglesa o francesa.
Y al hablar de la hispánica incluyo a Portugal. No había ciudades como Río, como Bahía o como Ouro Preto tampoco. Evidentemente no. São Paulo. Como ven ustedes, aquí aparece al mismo tiempo las inferioridades de España. Desde el siglo XIX empieza a haber inferioridades, graves inferioridades, de Hispanoamérica y de España. Y una profunda inestabilidad. Porque la inestabilidad en España también se produce desde el siglo XIX. Tampoco la había habido antes. Antes de la Revolución Francesa, ¿hay inestabilidad en España? Jamás. Probablemente es el país más estable de Europa. Comparen ustedes la historia española con la historia de cualquier otro país europeo. Es más estable que ningún otro. Lo que pasa es que nuestras inestabilidades son más recientes. Es lo grave. Y nos han tocado de cerca. Y además hablamos de ellas todo el tiempo. Y no las olvidamos. El siglo XVIII entero fue un siglo blanco en España. Un siglo sin persecuciones, sin revoluciones, sin guerras civiles, sin inmigraciones. La única fuera de los jesuitas, minoritaria y de jesuitas, al fin y al cabo. Que no es lo que suele esperarse. Esta es la situación. Como ven ustedes, todo esto está ligado a esa forma de nacimiento de Hispanoamérica. Pero naturalmente lo que pasa es que al nacer Hispanoamérica en el Renacimiento ha nacido España. Recuerdan ustedes, lo he dicho de pasada, pero ahora vuelvo a tomar el hilo. España ha nacido unos años antes que Hispanoamérica. Antes había Castilla y Aragón, y Navarra, y Granada. Pero España como nación moderna, nace inmediatamente antes que Hispanoamérica. Es decir, que se crean casi simultáneamente la nación, la primera nación moderna, y la supernación. La comunidad de pueblos distintos, radicalmente distintos, heterogéneos, unidos por una empresa con un espíritu renacentista, con un espíritu de movimiento, de innovación, de dilatación. El ancha es Castilla, tan ancha que va a ser España, tan ancha que va a ser mucho más que España, que va a ser la monarquía en dos hemisferios. Los españoles europeos y los españoles de ultramar, como se llaman los diputados de las Cortes de Cádiz de 1810 a 1814. Nuestra esperanza sería unir las dos cosas. Unir esa inseguridad originaria, ese temblor inquieto que es lo humano, esa innovación perpetua, constante, con el equilibrio del sistema, con el equilibrio de la conexión.